Mi nombre es Jairo Umaña. Eh, Llevo 2 años y medio en la organización y pues me siento eh, en esta noche muy contento de compartir mi historia de vida con ustedes. Eh, Mi historia de vida es, yo soy de un pueblo aquí cerquita de Bogotá, Chiquinquirá, y tengo 62 años, casado, eh, 4 hijos y soy el mayor de 11 hermanos y mi vida empieza desde muy pequeño. Nací en una familia pues muy pobre. Eh, Allí en aquel pueblo vivíamos en una alcoba nosotros y pues tristemente nos comenzamos a criar y ahí se comenzó a desarrollar mi niñez y fue muy duro porque pues en la niñez no había para el sustento de la casa, difícilmente para ir a estudiar y se sentía uno como la persona como inmerecible de vivir, de pertenecer a un mundo, cansado de las cosas. Fui creciendo, comencé a conocer el mundo, estuve en Muso, allí nos enguacamos con un primo y ahí comencé a conocer el dinero, comencé a conocer el trago, mujeres, parranda y todas estas cosas que desafortunadamente me llevaron a cada vez sentirme como más inmerecible de estar en esta vida porque no le encontraba sabor, no encontraba para dónde tomar. He sido a la edad de 18 años, lo único que queda es irme para el ejército, pero al irme para el ejército yo deseaba era ir allá, pero más bien a que me quitaran la vida. Yo decía, me voy para el monte y cuando esté en el monte, eh, pues ya no restaría más, sino que pues me quiten la vida porque no deseaba ya ni vivir, porque pasaba muchas necesidades, hambre y todas estas cosas. Y bueno, estando allí en el ejército, pues ya mi vida cambió porque pues allí tenía uniforme, tenía cantidad de cosas, vestuario, comida, y pues esos 2 años pasaron para mí rapidito y volverme a enfrentar con el mundo, salir, quise regresar a mi pueblo, pero ya no quise regresar por las malas amistades que tenía allá, lo incitaban a uno a cometer errores, al trago, a cosas, y entonces decidí ya venirme hacia la ciudad. Nos vinimos para la ciudad, ya pues conocí a mi esposa y empezamos a vivir, pero no de una manera, como dice, una manera muy, que no es digna, no es la normal. Tristemente, tristemente, tristemente ahí empezó mi vida, ahí empecé a trabajar, tuve un taxi, eh, me empezó a ir bien, pero después, más adelante, lo cambié por otro y ahí me lo robaron. Entonces ahí más triste, no sabía ni qué hacer, no le encontraba sabor a la vida y comencé fue por causa del trago, por causa de mujeres, por causa de cantidad de cosas que yo no debería haber hecho. Pero después yo comprendí porque pues Dios le da a uno muchísimas oportunidades a uno, pero uno las desprecia. Y
pues todas estas malas experiencias y todo esto no me sirvió para nada, porque después empecé a trabajar en las artes gráficas, comencé a trabajar en las artes gráficas, me empezó a ir bien, comencé a hacer negocios de máquinas, volví a recuperarme, compré mi carro, compré la casa, y entonces me volví prepotente, orgulloso, más mujeriego, le daba mala vida a mi esposa. Mi esposa ya estaba prácticamente, yo ya la había dañado a ella. Recuerdo un día que yo entré y yo quería salirme bien arreglado, pues para irme, para ir a tener una cita clandestina. Y en ese momento ella me dijo que para dónde iba. Y entonces yo le dije que ella para qué quería saber. Y entonces pues se disgustó y me cogió con un palo de escoba y me metió al baño, me acuerdo tanto. Y me abrió la llave y me daba palo con la escoba. Y a mí lo único que me daba era risa. Era una risa burlona. Me encerré en el baño, me miraba en el espejo y me miraba tan chacho. Yo decía, ¿qué me pueden ver las mujeres a mí? ¿Qué me pueden ver para que me sigan? Yo pensaba que ellas me seguían, yo pensaba que ellas veían encantos en mí, pero realmente no es así. Es algo que entra dentro de uno y que lo posee a uno para cometer cantidad de errores. Y más tarde, difícil, yo ya con el deseo de separarme con mi esposa, entonces, triste, un día yo tuve un disguste con ella y salía. Y ya no sabía ni para dónde era. Yo le dije a ella, ¿sabe qué, mi hija? Lo único que yo he experimentado de todo, lo único que me falta es experimentar la muerte. Y salí triste. Y bajaba la escalera y había un amigo. Y entonces él me dijo, ¿qué le pasa, Jairito? Y entonces yo le dije, no, pues nada. Entonces dijo, ¿qué le pasa? Le dije, no, nada. Entonces me dijo, no, y venga, yo tengo quien le puede ayudar. Pues yo inmediatamente pensé que era alguien, un brujo o alguien que me iba a ayudar. Me iban a dar algún riego, alguna cosa. Pero él no. Me paré al pie del poste y me puse a contarle mi vida, mis hijos, mi familia. Dijo, yo ya no me entiendo con nadie, no me comprendo. Y ahí fue cuando le dije a él que me quería, que quién me podía ayudar, realmente quién es la persona. Y me dijo, el único que le puede ayudar es el Señor Jesús. Y en ese momento pues me quedé pensando, yo dije, todo he experimentado menos ser una persona espiritual. Entonces me quedé pensando y yo dije, oye, yo eso sí no he hecho nada. He hecho de todo, pero eso no. Y un día, pues, realmente, pues, ellos me hablaron y me invitaron a una iglesia. Y yo comencé a asistir y mi vida comenzó a cambiar, mi vida comenzó a coger otro rol. Comencé a ver milagros, comencé a ver cantidad de cosas, comencé a estudiar la Biblia, comenzó mi vida a cambiar. Pero en ese pasar, en esos años, de momento mi esposa enferma en un momento. Cuando yo no empezaba, le dio un aneurisma y tristemente ella fue a parar a un hospital. A ella la operan, dura 17 días en coma. Me dijeron que a los 20 días si no la desconectaban. Y yo me oraba a Dios y le pedía a Dios que pues le diera otra oportunidad a ella, que yo no podía ser al mismo tiempo papá y ser mamá. Entonces, yo creo que Dios me escuchó y a los 17 días ella volvió en sí. Cuando ella regresó, ella me cuenta que por la ventana, cuando se despertó, habían 2 ángeles alrededor de ella, guardándola. Dice que salieron por una ventana y al otro lado de la ventana le decían adiós, 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 adiós.
y ya pude hablar con ella. Ella quedó con una traqueostomía, duró 10 años, fue algo tremendo. A los 10 años, un día, ella también se forzó y le oró a Dios para que Dios le quitara esa cánula. Y un día llegó y le pidió a Dios, entró al baño y le dijo, mira, yo quiero salir, taparme aquí y cuando salga, si me muero, que me muera. Y el martes siguiente teníamos cita al médico y hubo médicos y le colocaron le dijeron, le quitaron la cánula y le pusieron un esparadrapo. Y a las 3 horas de que le pusieron el esparadrapo le dijeron, váyase para su casa. Y ella salió lloraba de esa alegría de ver que Dios la había escuchado. Y así pasa. Entonces ya uno, de ver tantas cosas tan hermosas que Dios hace, cuando a los pocos años se enferma un hijo mío, le da un cáncer en la garganta. Y empiezo yo pues a llevarlo, a asistirlo al médico y duro 3 años con él. Todo el mundo me hablaba, todo el mundo me decía que él iba a ser sano, que él iba a ser sano. Y yo lo creía hasta el último momento. Pero resulta que un día nos fuimos para el llano con él. Y en el llano íbamos con toda la familia. Y yo vi que él tuvo un cambio como diferente. Él como que amaba más las cosas del mundo, como que amaba más las cosas del mundo. Entonces yo sentí una voz que me dijo que no lo podía dejar, porque si lo dejaba se perdía. Y entonces yo le dije a mi esposa, le dije a la novia de él, que mi hijo difícilmente él tenía que partir con ellos, y ella no lo aceptaron. Y a los 3 días él partió, él se fue a la presencia de Dios. Y ahí fue cuando quedé solo, quedé sin amigos. Y yo un día orándole a Dios le dije, Señor, yo no tengo amigos, no tengo nada. Y un amigo que se puede decir, un fraterno, que me invita a la organización y me lleva a la organización, a la fraternidad, a una cena. Déjeme decirle que esa noche yo quería ir a la cena, pero solamente por cenar, porque ya había asistido varias veces con él y dije, no, pues voy a ir a cenar, aunque sea, pues me relajo. Y cuando llegué allí, vi a un grupo de hombres sentados en la mesa y me saludaron, me abrazaron y se sintieron muy, muy contentos. Y yo dije, oiga, pensé en ese momento, este no es el grupo que de pronto Dios me quiere dar de amigos. Y seguí asistiendo. Fui a otro lunes, pero mis pensados no eran quedarme. Cuando dije, Señor, pues lo único que sería si se abre un capítulo aquí en el Galán. Y entonces ahí no me demoré, sino a los 8 días lo abrieron el capítulo aquí, Caballeros Exitosos del Galán. Y con don Luisito, con don Jorge, con don Álvaro y con otros fraternos, pues hicimos un equipito ahí y empezamos a trabajar aquí en el Galán y me fui vinculando a la organización. Pero déjeme, cuando estaba contento fue cuando voy al médico con mi esposa y inmediatamente ese día le van a hacer una colonoscopia y le descubren un cáncer. Y yo tristemente otra vez otro problema. Y cuando el médico dijo, no, ese cáncer es un cáncer agresivo, no hay nada que hacer. Y triste dije, bueno, al menos tengo amigos aquí en esta organización. Y entonces dije, lo único, pues la esperanza es en Dios. Y entonces
le hicieron la colonoscopia y dijeron que tocaba hacerle cirugía. El cirujano la programó la cirugía, dijo eso toca hacerla inmediatamente y duraron 8 meses. Pero fueron 8 meses que cada evento, cada capítulo era yo, ore y pídale a Dios por ella. Ore cada vez. A nosotros nos dan un sobrecito en las cenas, cuando vamos a las cenas, nos dan un sobrecito y en ese sobrecito yo escribía y hacía mi petición por mi esposa y confiando en Dios, pues le hicieron la cirugía. El médico dijo que duraba unos días en cuidados intensivos y después la pasaban a pieza y ahí lo que durara la recuperación, pero que no era así algo que de pronto era algo tan rápido. Pues le hicieron la cirugía, solamente duró un día en cuidados intensivos y duró un día en la pieza, en el cuarto, y llegó el doctor y dijo, oiga, esta cirugía hace parece días que lo hubieran hecho. Dijo el doctor, usted está muy bien y usted no tiene ningún cáncer, usted está sana. Y a mí se me hizo rara. Salimos, pues yo me pegué esa palabra. Y entonces después llegaron y salieron y dijeron que tocaba que hacerle quimioterapias. Y yo dije, ¿quimioterapias? Ella dijo, no, yo no me dejo hacer eso. Y entonces yo dije, y ahora, yo lo único sería, entonces yo iba a las cenas y escriba allí en ese papelito, escríbale a Dios, mire Dios, mi esposa no quiere hacerse las quimioterapias. ¿Yo qué hago ahora? Me quedé pequeño, pero te tengo a ti. Y entonces, como eso no se puede, las quimioterapias no se pueden cortar, entonces a ella la mandaron a ir a la 100 para que le recetaran la segunda quimioterapia. Y allí pude hablar con un doctor y el doctor le dije, mire, lo que pasa fue que el doctor dijo que ella no tenía cáncer, que la cirugía había salido muy bien y que ella no tenía cáncer. Dijo, bueno, pues hagamos una cosa, voy a hacer una junta médica allí y a ver qué determinación tomamos. Y entonces entró y dijo, mire, vaya, hágase este examen, que eso lo hacen de la biopsia. Según cómo le salga el examen, pues miramos a ver qué pasa. Entonces, el mismo médico que le hizo la quimioterapia, pues que sea el mismo que se la quite. Uy, yo cada día, cada palabra que él hablaba, yo veía una respuesta de Dios. Yo veía que Dios me estaba contestando. Y cuando fui, entonces llevé mi papelito, llevé el papel que me dio, le saqué una fotocopia, la metí en el sobre. Y al meterla en el sobre, allá llegué para las peticiones y lo puse allá. Pues cuando fuimos a la quimioterapia, el doctor le pasé el papelito, el resultado de la quimioterapia, del examen, y se lo pasé y él estaba haciendo la quimioterapia cuando llegó y dijo, uy, no necesita de quimioterapia. Pues Dios había hecho el milagro. Es maravilloso. Yo le cuento que de todo comienzo a ver milagros. Y algo hermoso es que nosotros vamos a unos Saheles y es donde hay una preparación de líderes. Entonces yo fui a mi primer Sahel y yo llegué allí pues todo contento. Fueron abrazos, bonitas conferencias, unas conferencias sobre cómo administrar el dinero, cómo ser un buen esposo, cómo ser un buen padre. Y hay una conferencia muy hermosa que era del perdón. A pesar de que yo ya estaba yendo a una iglesia y a pesar de que yo ya leía la Biblia y a pesar de que todas esas cosas, pero fue maravillosa esa conferencia allí porque salí con un deseo de irle a pedir perdón a mi papá, ir hasta Bucaramanga a pedirle perdón a él. Y entonces dije, yo quiero sentir ese perdón de mi padre. Entonces, un día fui a acompañar a mi hermano al aeropuerto y lo dejé en el aeropuerto y vine y me compré un pasaje ahí en el terminal y llegué y le dije a mi esposa, esta noche me voy para Bucaramanga. Y cogí el bus y me fui para Bucaramanga y llegué a Bucaramanga ya y cuando le dije a mi madrastra que estaba en el terminal,
Pues ella pensó, dijo, ¿qué pasó? Peleó con su esposa, ¿qué pasó? Le dije, no, nada, mamá, no, todo bien. Que le contara, dijo, no, bien, bien. Dijo, ¿pero qué? Le dije, dijo, mi hijo, pero... Le dije, no, mamá, es que estoy contento, estoy contento. Yo la abracé a ella y fui abrazado a mi papá. Créanme que llegué a odiar a mi papá tanto, porque realmente yo, o sea, a veces uno como hijo, uno anhela es que el papá le cumpla todos los deseos y le dé todo lo que uno quiere y uno criarse, mejor dicho, de una manera como todo fácil. Pero realmente, ahora que yo estoy en la fraternidad, ahora que escucho historias de vida y ahora que todo, me doy cuenta que mi papá realmente no era lo que yo pensaba. Que mi papá era un buen hombre y que siempre quería lo mejor para mí. Por eso a uno como hijo le cuesta aceptar los consejos del papá, le cuesta aceptar la crianza que le da el papá a uno, porque lo ve como muy fuerte, pero realmente hoy en día que soy papá y que tengo que afrontar circunstancias difíciles con mis hijos, a veces me doy cuenta que mi papá es un buen, es un buen hombre. Gracias a que Dios a través de esta organización me ha enseñado eso. Y yo lo cogí a mi papá ya cuando llegué, lo abrazaba y me puse a llorar. Yo lloraba con él y estuve todo el tiempo hablando con él. Y cuando me fui a venir, yo lo abrazaba y otra vez yo no quería soltar. Pero me decía mi papá, tranquilo, y yo no me voy a ir, yo no me voy a morir. Tranquilo, hijo. Entonces le decía, no es por eso, no, papá, es que siento una paz, una tranquilidad. Pues había algo que yo no entendía, pues cuando uno al padre le pide perdón, algo tremendo, porque yo hago un viaje hasta Bucaramanga a pedirle perdón a mi papá y comienzo a contarle cosas de mi vida y él me comienza a decir, yo no me acuerdo, mi hijo, yo no me acuerdo. Le decía, papá, perdone por esto, perdóneme por aquello, y me decía, yo no me acuerdo. Pues déjeme decirle que yo creo que así es Dios. Cuando Dios a uno le perdona a uno todos sus pecados, él ya no se vuelve a acordar de ningún pecado, ¿sí? Pero lo más importante es pedirle perdón a Dios. Y me vine contento y ahorita, pues, como estamos en esta pandemia, pero gracias a Dios tenemos estos medios de comunicación en los cuales podemos nosotros seguir trabajando en la fraternidad. Y le doy gracias a Dios porque realmente a través de esta organización Dios ha hecho muchas cosas hermosas conmigo, de aprender a valorar a los padres, de aprender a valorar a mi esposa, de a veces momentos difíciles con mis hijos, entenderlos. Es hermoso. Y yo le doy gracias a Dios por eso, por ese buen día que un día anhelo que otra vez se abran los restaurantes, se abran las cafeterías, se abran para poder ir a un encuentro, para poder ir a un SAEL, a un SAL de la fraternidad. Es hermoso. Compartir una cena, compartir unas onces con el amor que se hace. Y yo creo que solamente el único que puede hacer algo en la vida de nosotros, el único que nos puede traer paz y el único que nos puede cambiar nuestra vida es Dios cuando realmente le abrimos nuestro corazón. Y fue tan hermoso cuando estuve allí en esta cena. Allí fueron unas palabras tan hermosas que fueron las que entraron en mi corazón, las que pusieron ese anhelo para que hoy en día yo pueda estar aquí.
yo nunca pensé, yo dije, yo vengo a esta fraternidad, pero yo no voy a estar ahí, mucho menos pararme adelante, ser de pronto maestro de ceremonia, o mucho menos venir a la misión visión, o mucho menos decirme mi historia de vida. Dice, yo pensaba escasamente por ahí, si me colocan a hacer un cierre, pues de pronto me le mido, pero no más. Pero hoy doy gracias a Dios, verdaderamente, no por lo que ha hecho en mí, sino por lo que ha hecho en miles de personas a través de esta organización alrededor del mundo. He podido conocer muchas personas de la organización y es maravilloso y es para darle gracias de lo que Dios verdaderamente hace en una vida, escuchar historias de vida de personas, de hombres y mujeres, jovencitas y niños. En la organización, cuando terminado escuché varias historias de vida, entre esas escuché la del doctor Rueda, muy maravillosa, porque pues yo tenía un concepto diferente de las personas que eran profesionales. Yo pensaba que las personas entre más profesionales eran más cultas y eran más decentes y el pecado era mucho atrás. Cuando escucho la historia del doctor Rueda, yo quedé asombrado. Yo dije todas estas cosas. Yo pensaba, decía, eso podría cometerlo y podría hacerlo una persona ignorante, pero una persona preparada, difícil. Pero déjeme decirle que el pecado nos toca a todos, desafortunadamente. Entonces, escuché unas palabras muy hermosas que fueron las que cambiaron mi vida, que yo quisiera en esta noche que la repitieran conmigo. Y dicen así: gracias Dios te doy en esta noche por dar a su Hijo Jesús para que muriese por mí en la cruz del Calvario. Perdóname todos mis pecados. Te abro la puerta de mi corazón para que tú entres, Señor. Te entrego mis finanzas, mi familia, y te entrego mi vida. Gracias, Jesús, por haber muerto por mí en la cruz. Amén.